Hace 10 años, un hombre me lo quitó todo, dejándome con nada más que cenizas y un corazón lleno de odio. Hoy he vuelto con un nuevo rostro y un nuevo nombre, lista para ser la arquitecta de su destrucción. Lo que no esperaba era que, al estar frente a él, el fuego de mi venganza se mezclara con el de un deseo que creía haber extinguido para siempre. Cada día a su lado es una tortura, cada mirada una batalla entre el pasado que quiero vengar y el futuro que mi cuerpo empieza a anhelar desesperadamente. Atrapada en mi propia trampa, ahora debo elegir entre hundirlo o arriesgarme a que ambos nos quememos en la misma hoguera. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El ascensor de cristal ascendía en silencio, revelando una ciudad que se extendía a sus pies como un tapiz de luces y sombras. Cada piso que subía era un peldaño más hacia la cima del imperio que él había construido, un imperio levantado sobre las ruinas de mis sueños. Me ajusté el saco de mi traje, sintiendo la tela cara y perfectamente cortada como una armadura. Ya no era Elena, la joven ilusionada y vulnerable que Adrián Cervantes había aplastado sin piedad. Ahora era Lena Valdés, una mujer forjada en el fuego de la traición, con un currículum impecable y una frialdad calculada en la mirada. Mi reflejo en el cristal me devolvía la imagen de una extraña, el cabello castaño claro ahora era de un negro azabache, corto y elegante, los lentes de contacto de un azul gélido ocultaban mis ojos color miel. Y el maquillaje sutil pero afilado endurecía mis facciones. Nadie, y menos él, podría reconocerme. 10 años de exilio, de estudiar sin descanso y de trabajar en 3 empleos a la vez para pagarme la mejor educación en el extranjero, me habían preparado para este momento. El objetivo era simple y devastador, convertirme en su mano derecha, ganarme su confianza absoluta y, cuando estuviera en el corazón de su empresa, arrancárselo todo de la misma forma en que él me lo había arrancado a mí. El sonido del ascensor al llegar a la última planta fue como el disparo de salida. Las puertas se abrieron a una recepción minimalista y lujosa, donde el logo de Cervantes Innovations brillaba en una pared de mármol. La recepcionista, una joven impecable, me sonrió. Señorita Valdés, el señor Cervantes la está esperando. Es la última puerta al final del pasillo. Asentí, mi corazón martilleando contra mis costillas con una furia controlada. Caminé por el pasillo, mis tacones resonando en el suelo pulido. Cada paso era un eco del pasado, un recordatorio de la humillación, del despido injusto, de las acusaciones falsas de espionaje industrial que él había orquestado para robar mi proyecto y presentarlo como suyo. Ese proyecto le había valido su primer gran ascenso, la primera piedra de su fortuna. A mí me había costado mi reputación, mi trabajo y casi mi cordura. Me detuve frente a una imponente puerta de roble oscuro. Tomé una respiración profunda, enterrando a Elena en lo más profundo de mi ser y dejando que Elena, la máquina de venganza, tomara el control. Toqué 2 veces. Una voz profunda y resonante, la misma voz que había poblado mis pesadillas durante una década, respondió desde el interior. Adelante. Empujé la puerta y entré. La oficina era enorme, con un ventanal panorámico que ofrecía una vista de 180 grados de la ciudad. Y allí estaba él, de espaldas a mí, observando su reino. Adrián Cervantes. El tiempo lo había tratado bien, malditamente bien. Se había ensanchado en los hombros, el traje caro se ceñía a una figura más imponente y madura. Se giró lentamente, y por un instante, el aire abandonó mis pulmones. Seguía siendo devastadoramente atractivo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, con algunas hebras de plata prematura en las sienes que solo añadían a su aire de autoridad. Sus ojos, de un gris tormentoso, me analizaron con una intensidad fría y evaluadora. Señorita Valdés, supongo, dijo, su voz era un murmullo grave que vibró en el aire. Llega puntual. Me gusta la puntualidad. Es la base de la eficiencia, señor Cervantes, respondí, mi voz sonando más firme y serena de lo que me sentía. Crucé la distancia que nos separaba y le extendí la mano. Él la tomó.
En el momento en que su piel tocó la mía, una descarga eléctrica, intensa e inesperada, recorrió mi brazo. Fue como un relámpago, un reconocimiento a un nivel primitivo que me hizo estremecer. Sus ojos se entrecerraron una fracción de segundo, y vi un destello de confusión en ellos antes de que su máscara de indiferencia volviera a su lugar. Siéntese, ordenó, soltando mi mano y señalando una de las sillas frente a su escritorio de caoba. Obedecí, manteniendo la espalda recta, la mirada fija. No podía permitir que esa reacción física me traicionara. Era solo un eco del pasado, los restos de una atracción estúpida que había sentido por él antes de que me destruyera. Su currículum es impresionante, comenzó, sentándose y abriendo una carpeta que tenía mi nombre. Harvard, London School of Economics, experiencia en 3 de las firmas más importantes de Asia. Es casi demasiado bueno para ser verdad. Dígame, Lena, ¿por qué quiere trabajar para mí? Podría estar en cualquier parte del mundo. Era la primera prueba. Mantuve la calma. Porque Cervantes Innovations no solo lidera el mercado, sino que lo define. Usted no sigue las tendencias, las crea. Trabajar en cualquier otro lugar sería conformarse con ser un seguidor. Y yo no soy una seguidora, señor Cervantes. Yo lidero o trabajo para el líder. Una leve sonrisa torció la comisura de sus labios, un gesto que recordaba dolorosamente bien. Era la misma sonrisa que me había dirigido antes de apuñalarme por la espalda. Una respuesta ambiciosa. Justo lo que buscaba. Durante la siguiente hora, me sometió a un interrogatorio exhaustivo sobre estrategias de mercado, finanzas internacionales y gestión de crisis. Respondí a cada pregunta con precisión, demostrándole no solo que era competente, sino que estaba un paso por delante. Podía ver cómo su interés inicial se transformaba en un genuino asombro, y luego en algo más, respeto. El mismo respeto que una vez anhelé de él. Era irónico. Para ganármelo, había tenido que morir y renacer como otra persona. Al final, cerró la carpeta y se recostó en su silla, observándome en silencio durante un largo momento. El silencio era tenso, cargado de una energía que me erizaba la piel. Está contratada, señorita Valdés, dijo finalmente. Su oficina estará junto a la mía. Empezará mañana a las 7. Mi asistente actual, Mónica, le informará de todo. Necesito que se ponga al día de inmediato. Estamos en medio de una posible adquisición hostil por parte de Vanguardtech. Necesitaré toda su ambición en esto. La mención de Vanguardtech me hizo sentir una punzada de satisfacción. Era mi puerta de entrada. Sabía de su rivalidad con esa empresa. Era la herida abierta por la que planeaba verter sal. Estaré lista, señor, dije, levantándome. Él también se levantó y me rodeó el escritorio para acompañarme a la puerta. De repente, estábamos muy cerca, demasiado cerca. Su perfume, una mezcla de sándalo y algo más, algo puramente masculino, invadió mis sentidos. Era el mismo aroma que recordaba de las noches en que trabajábamos hasta tarde en nuestro antiguo proyecto, antes de la traición. Se detuvo a mi lado, su voz bajando a un tono más íntimo. Hay algo en usted, Lena, una intensidad. Siento como si la hubiera visto antes. Mi corazón se detuvo. Lo sabía. Me había reconocido. Todo mi plan se iba a desmoronar. Pero forcé una pequeña sonrisa fría. ¿En alguna revista de negocios, quizás? ¿O simplemente tengo cara de ser eficiente? Él me miró fijamente, sus ojos grises buscando algo en los míos. Por un segundo, temí que viera a través de los lentes de contacto azules y encontrara a la Helena asustada que se escondía detrás. Pero luego parpadeó, y el momento se rompió. Quizás, murmuró, abriendo la puerta. Bienvenida a la empresa, Lena. Salí de su oficina con el corazón desbocado, no de miedo, sino de una mezcla peligrosa de triunfo y una adrenalina que no había previsto. La sensación de su cercanía, la electricidad de su roce, el murmullo de su voz, todo había despertado algo que había luchado durante 10 años por mantener dormido. Esto iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. La venganza era mi motor,
pero el deseo era un fantasma inesperado en la máquina, amenazando con sabotarlo todo desde dentro. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de trabajo brutal. Adrián no mentía sobre la amenaza de Vanguard Tech. Su director, un hombre despiadado llamado Marcus Thorne, estaba lanzando un ataque en toda regla, tratando de comprar acciones y sembrar la discordia entre los inversores. Adrián y yo pasábamos 18 horas al día encerrados en su oficina, analizando datos, preparando contraestrategias, viviendo a base de café y adrenalina. Era en esos momentos, en la quietud de la noche, con la ciudad brillando a nuestros pies, cuando las barreras profesionales se volvían peligrosamente delgadas. Una noche, mientras revisábamos unos documentos particularmente complejos, dejé escapar un bostezo. Adrián, que estaba de pie junto a la ventana, se giró y me miró. ¿Cansada, Valdés? Jamás, Cervantes, respondí con un deje de sarcasmo, sin levantar la vista del informe. Sentí su presencia a mi lado. Se inclinó sobre mi hombro para ver la pantalla, y su aliento cálido rozó mi cuello, enviando un escalofrío por toda mi columna. Mientes, susurró, su voz era un ronroneo bajo y provocador. Puedo ver la tensión en tus hombros. Has estado trabajando sin parar desde que llegaste. Incluso la máquina más eficiente necesita aceite. Su mano se posó en mi hombro, sus dedos comenzando a masajear el nudo de tensión que se había formado allí. El contacto fue eléctrico, quemaba a través de la tela de mi blusa. Mi cuerpo se tensó al instante. No necesito su aceite, señor. Necesito que apruebe este informe para poder enviarlo antes del amanecer, dije, mi voz sonando entrecortada. Él no retiró la mano. Al contrario, su pulgar comenzó a trazar círculos lentos y sensuales en la base de mi cuello. ¿Siempre eres tan intensa en todo lo que haces, Lena? Porque si es así, me pregunto cómo será tener toda esa energía enfocada en algo, o en alguien, más placentero que un informe financiero. El descaro de su comentario me dejó sin aliento. Giré la cabeza para mirarlo, nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. Sus ojos grises ardían con una luz que no tenía nada que ver con los negocios. Mi plan de venganza gritaba, aléjate, pero una parte traicionera y olvidada de mí misma se sentía peligrosamente atraída por ese fuego. ¿Está intentando decir algo, señor Cervantes? Estoy diciendo, continuó, su mirada bajando a mis labios, que hay una tensión entre nosotros que no tiene nada que ver con Vanguard Tech. Y creo que ambos lo sabemos. Tragué saliva, mi garganta repentinamente seca. Debía detener esto. Debía ser fría, profesional, invulnerable. Señor Cervantes, le sugiero que mantenga su curiosidad enfocada en los números. Es un terreno mucho más seguro para usted, repliqué, aunque mi voz carecía de la convicción que pretendía. Una sonrisa lenta y arrogante se dibujó en su rostro. La seguridad es aburrida, Lena. Yo siempre he preferido el riesgo. Se inclinó un poco más, y por un momento de pánico y éxtasis, pensé que iba a besarme. Pero en lugar de eso, su boca se detuvo junto a mi oído. Apruebo el informe, susurró, su aliento enviando una nueva ola de escalofríos por mi cuerpo. Envíalo. Y luego vete a casa a descansar. Te quiero aquí a las 6 en punto, fresca como una lechuga. Y con eso, se enderezó y volvió a su escritorio como si nada hubiera pasado, dejándome temblando, con el corazón acelerado y una confusión furiosa arremolinándose en mi interior. Ese hombre era un demonio. Jugaba con la misma maestría en el terreno personal que en el profesional. Y lo peor de todo, una parte de mí, la parte que odiaba admitir que existía, estaba disfrutando del juego. Cada día era un baile peligroso en el filo de una navaja. Me sumergí en mi verdadera misión, buscar sus vulnerabilidades. Con el acceso que tenía como su mano derecha, empecé a explorar los rincones más oscuros de los servidores de la empresa durante las noches, después de que todos se habían ido. Utilicé las habilidades informáticas que había adquirido a lo largo de los años, buscando cualquier rastro de la corrupción que sabía que debía estar allí. Una noche, tras eludir varias capas de seguridad, encontré una carpeta oculta en su disco duro personal, protegida por una contraseña que parecía inexpugnable.
Me costó 3 noches de insomnio y varios intentos fallidos, pero finalmente di con la clave. Era una fecha, el día en que me había despedido. El día en que me había traicionado. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Hice clic para abrirla. Esperaba encontrar pruebas de sobornos, desvíos de fondos, el arma humeante que confirmaría que era el monstruo que recordaba. Pero lo que encontré me dejó helada. La carpeta no contenía datos financieros corruptos. Contenía algo mucho más personal y desconcertante. Eran informes médicos. Decenas de ellos. Registros de pagos masivos y recurrentes a una institución llamada Clínica Silvestre, un centro especializado en cuidados paliativos para enfermedades degenerativas raras. Los pagos se hacían desde una cuenta personal y discreta a nombre de Adrián. El paciente era una mujer, Isabela Cervantes. ¿Su madre? ¿Una hermana? Busqué el nombre en internet y no encontré nada. Era como si no existiera fuera de esos informes. Los diagnósticos eran desgarradores, describiendo una condición neurológica que la estaba consumiendo lentamente. Y las fechas, los pagos habían comenzado justo una semana después de que él robara mi proyecto. El gran desembolso inicial coincidía casi a la perfección con el bono que recibió por ese éxito. Me recliné en la silla, sintiendo un mareo repentino. Esto no encajaba en mi narrativa de venganza. Mi versión de la historia era simple. Él era un villano ambicioso y yo su víctima. Pero esto complicaba las cosas de una manera que no había anticipado. Había vendido su alma, había destruido mi vida, no por simple codicia, sino por desesperación. ¿Para salvar a alguien que amaba? La idea era tan repugnante como fascinante. Si era verdad, no lo absolvía, pero pintaba su traición con un matiz de tragedia que me resultaba difícil de digerir. Al día siguiente, llegué a la oficina con una nueva capa de confusión bajo mi armadura. Mientras observaba a Adrián dirigir una reunión de crisis con una autoridad de acero, no podía dejar de pensar en los informes médicos. Detrás del millonario despiadado, ¿había un hombre luchando una batalla personal y silenciosa? Esta nueva información era un arma potencial, pero también un veneno para mi determinación. Mi odio, que había sido mi combustible durante una década, de repente se sentía menos puro. Y la atracción que sentía por él, esa química innegable que crepitaba entre nosotros, se volvía aún más peligrosa. Porque si empezaba a verlo como algo más que un monstruo, si empezaba a sentir empatía por él, mi venganza se convertiría en un tormento personal. Unos días después, la presión de Vanguard Tech alcanzó un punto crítico. Marcus Thorne había conseguido el apoyo de un par de accionistas minoritarios clave y corrían rumores de que planeaba anunciar su oferta de adquisición hostil en la gala benéfica anual del sector tecnológico, que se celebraría esa misma semana. La gala era el evento social y de negocios más importante del año, y la presencia de Adrián era obligatoria para proyectar una imagen de fuerza y estabilidad. «Irás conmigo», me dijo Adrián esa tarde, sin mirarme, sus ojos fijos en la pantalla de su ordenador. «Necesito que estés allí para tomar notas, para coordinar con nuestro equipo legal si Thorne intenta alguna estupidez». «Por supuesto, señor Cervantes», respondí, aunque la idea de pasar una noche entera fingiendo ser su subordinada leal en un evento social me revolvía el estómago. «Y Lena», añadió, finalmente levantando la vista. Sus ojos grises se clavaron en los míos. «No te vistas como si fueras a una reunión de consejo. Es una gala. Vístete para impresionar. Eres mi mano derecha. Tu apariencia es un reflejo de mi poder». El comentario era arrogante y posesivo, pero la forma en que lo dijo, con una intensidad ardiente en la mirada, me dijo que era algo más que una simple orden. Era un desafío. Y tal vez, solo tal vez, una invitación. Esa noche, me paré frente al espejo de mi apartamento, observando el vestido que había comprado esa tarde en una carrera contra el reloj. Era una pieza de seda de color esmeralda oscuro que se ceñía a mis curvas de una manera que era a la vez elegante y provocadora. Tenía una espalda descubierta y un escote sutil pero sugerente. Con el cabello recogido en un moño sofisticado y unos pendientes de diamantes discretos, apenas me reconocía a mí misma. No era Lena Valdés,
la ejecutiva fría. Tampoco era la vieja Elena. Era otra persona, una mujer peligrosa jugando el papel de su vida. Cuando el coche de Adrián llegó a recogerme, él ya estaba dentro, esperándome. Llevaba un smoking negro a medida que lo hacía parecer una estrella de cine. Cuando entré, su mirada recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, lentamente, sin disimulo. Un calor se extendió por mi piel bajo su escrutinio. Impresionante, Valdés, dijo finalmente, su voz era un murmullo ronco. Sabía que tenías potencial, pero esto supera las expectativas. Solo sigo órdenes, Cervantes, repliqué, aunque mi pulso se había acelerado. Mi objetivo es siempre superar las expectativas. La comisura de su boca se curvó en esa sonrisa que me desarmaba y me enfurecía a partes iguales. Lo sé. Y es por eso que estás sentada aquí ahora mismo. El trayecto a la gala fue en un silencio cargado de electricidad. Podía sentir sus ojos sobre mí cada vez que la luz de una farola iluminaba el interior del coche. El aire estaba tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La gala era un despliegue de opulencia. Candelabros de cristal, champaña fluyendo y las personas más poderosas de la ciudad vestidas con sus mejores galas. Apenas entramos, fuimos el centro de atención. La presencia de Adrián era magnética, pero las miradas de muchos hombres se desviaban hacia mí, su misteriosa acompañante. Adrián pareció notarlo, porque su mano se posó en la parte baja de mi espalda, un gesto posesivo y protector que envió otra descarga a través de mi cuerpo. Mantente cerca, murmuró en mi oído. Thorne está aquí. Puedo oler su colonia barata desde la entrada. Efectivamente, al otro lado del salón, vimos a Marcus Thorne, un hombre corpulento y de sonrisa falsa, rodeado de un grupo de personas. Sus ojos se encontraron con los de Adrián, y compartieron una mirada que era pura declaración de guerra. Durante la siguiente hora, jugamos nuestro papel a la perfección. Adrián se movía entre los invitados con confianza, y yo permanecía a su lado, registrando mentalmente cada conversación, cada alianza, cada susurro. Su mano nunca abandonó mi espalda, su pulgar a veces trazando pequeños círculos sobre la seda de mi vestido, un recordatorio constante de su presencia. A mitad de la noche, mientras Adrián estaba enfrascado en una conversación con un banquero, sentí una presencia a mi lado. Una cara nueva y muy hermosa en el circo de Adrián. Él siempre ha tenido buen gusto. Me giré y me encontré cara a cara con Marcus Thorne. Sonreía, pero sus ojos eran fríos como los de un tiburón. Soy Lena Valdés, dije, mi voz neutral. Lena Valdés, repitió, saboreando el nombre. La nueva prodigio. He oído hablar de ti. Dicen que eres brillante. Lo que me pregunto es, ¿eres leal? Porque la lealtad a un barco que se hunde puede ser una cualidad muy sobrevalorada. Antes de que pudiera responder, la mano de Adrián en mi espalda se apretó con fuerza. Había terminado su conversación y ahora estaba a mi lado, su cuerpo era un escudo entre Thorne y yo. Thorne, dijo Adrián, su voz era puro hielo. ¿Molestando a mi personal? ¡Qué predecible! Solo estaba presentando mis respetos, Cervantes. Y quizás ofreciendo alternativas profesionales más estables, replicó Thorne con una sonrisa burlona. Adrián dio un paso adelante, su imponente figura ensombreciendo a la de Thorne. Mi equipo no está en venta. Ahora, si nos disculpas, estamos disfrutando de la velada. Agarró mi mano y, sin esperar respuesta, me guió a través de la multitud hacia la terraza. El aire fresco de la noche fue un alivio. Estaba temblando, no de miedo, sino de la furia que emanaba de Adrián. Me soltó la mano y se apoyó en la barandilla, mirando la ciudad. Ese hombre es una serpiente, siseó. Lamento que tuvieras que lidiar con él. Sé cuidarme sola, respondí, tratando de recuperar la compostura. Él se giró para mirarme, la luz de la luna iluminando sus facciones. Había una vulnerabilidad en su mirada que nunca antes había visto. Lo sé. Lo he visto desde el primer día. Eres fuerte, Lena. Más fuerte que cualquiera que haya conocido. Se acercó a mí, sus ojos grises buscando los míos en la penumbra. Cuando te vi con él, hablando con él,
Sentí algo. Era su rival de negocios hablando con su empleada, dije, aunque sabía que era mucho más que eso. No, insistió, ahora a solo un palmo de distancia. Fue algo más. Fue posesivo. Protector. Verlo mirándote de esa manera me hizo querer romperle la cara. Y eso me asusta. Levantó una mano y rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos. Su tacto era suave, casi reverente, y mi piel se erizó. Cerré los ojos por un instante, perdiéndome en la sensación. Esto estaba mal. Era el enemigo. Pero en ese momento, bajo la luna, con la ciudad a nuestros pies, era solo un hombre, y yo era solo una mujer. No sé qué me estás haciendo, Lena Valdés, susurró, su voz cargada de una emoción cruda. Llegaste a mi vida como una tormenta, lo pusiste todo patas arriba. Eres eficiente, brillante y me desafías de una forma que nadie se ha atrevido. Y cuando te miro, siento que hay un universo entero detrás de esos ojos azules, un secreto que me muero por descubrir. Abrí los ojos. Mi corazón latía con una fuerza dolorosa. Mi plan, mi venganza, todo parecía tan lejano, tan insignificante comparado con la intensidad de ese momento. Se inclinó, su intención era clara en sus ojos. Iba a besarme. Y la parte más aterradora era que yo quería que lo hiciera. Quería olvidar quién era, qué había venido a hacer, y simplemente perderme en él. Sus labios estaban a 1 milímetro de los míos. Podía sentir su aliento, oler su perfume, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era la rendición, el punto de no retorno. Pero justo cuando sus labios iban a tocar los míos, una voz chillona y familiar resonó desde la puerta de la terraza, rompiendo el hechizo. Adrián, cariño. ¿Qué demonios estás haciendo aquí fuera con la empleada? Nos separamos como si nos hubieran quemado. Me giré y vi a una mujer rubia, alta y espectacularmente vestida, mirándome con puro veneno en la mirada. Era Verónica, la hija de uno de los principales socios de Adrián. Habían tenido una relación intermitente durante años, según los cotilleos de la oficina. Adrián se tensó, su expresión se cerró de golpe, volviendo a ser el frío director ejecutivo. Verónica. ¿Qué haces aquí? Buscándote, por supuesto, dijo, acercándose y enroscando su brazo en el de él de forma posesiva. Luego, me dedicó una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Y tú debes ser la nueva asistente. Lena, ¿verdad? Adrián me ha hablado de tu eficiencia. La forma en que dijo la palabra la hizo sonar como un insulto. El momento íntimo se había hecho añicos, reemplazado por la cruda realidad de mi posición. Yo era la empleada. Ella era la mujer que pertenecía a su mundo. Adrián no hizo nada para corregirla. Simplemente se quedó allí, permitiendo que ella me marcara el territorio. El dolor que sentí fue agudo y sorprendente. No tenía derecho a sentirme así, pero la humillación era real. Era la misma sensación que había sentido 10 años atrás, la de ser invisible, la de no ser suficiente. Si me disculpan, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, creo que iré a retocarme el maquillaje. Sin esperar una respuesta, pasé junto a ellos y volví al bullicioso salón, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. En el baño de damas, me apoyé en el lavabo de mármol, respirando hondo. Mi reflejo me miraba con ojos acusadores. ¿Qué demonios estaba haciendo? Había estado a punto de besar al hombre que había jurado destruir. Había permitido que un momento de debilidad, de química estúpida, pusiera en peligro una década de planificación. La llegada de Verónica había sido una bofetada de realidad, un recordatorio de mi verdadero propósito. No estaba allí para enamorarme. Estaba allí para la guerra. Me retoqué el lápiz de labios con mano firme. Cuando volví a salir, mi armadura estaba de nuevo en su lugar, más fuerte que nunca. Pero al cruzar el salón y ver a Adrián todavía en la terraza, discutiendo en voz baja con Verónica, noté algo. Él no la miraba a ella. Sus ojos grises estaban buscándome entre la multitud. Y cuando finalmente me encontraron, vi en ellos una mezcla de arrepentimiento, frustración y algo más, algo que se parecía peligrosamente al anhelo.
Esa noche, de vuelta en mi apartamento, el vestido de seda esmeralda yacía en el suelo como una piel de serpiente desechada. La gala no había sido el desastre que temía, sino algo peor, había sido una revelación. Reveló la profundidad de la atracción que existía entre nosotros y la fragilidad de mi determinación. Adrián Cervantes ya no era solo el villano de mi pasado. Se estaba convirtiendo en una complicación desgarradora en mi presente. Y mientras estaba sentada frente a mi ordenador, con los archivos de la clínica silvestre abiertos en la pantalla, una nueva estrategia comenzó a formarse en mi mente. La venganza no tenía por qué ser puramente destructiva para su empresa. Podría ser mucho más personal. Si la debilidad de Adrián era su misterioso pasado y su aparente capacidad para sentir algo por mí, entonces usaría ambas cosas en su contra. Lo haría confiar en mí, lo haría desearme, quizás incluso lo haría quererme. Y cuando estuviera completamente vulnerable, cuando hubiera bajado todas sus defensas y me hubiera entregado su confianza, entonces, y solo entonces, le recordaría quién era yo en realidad. Le mostraría que la mujer a la que le había abierto su corazón era el fantasma de la mujer que él mismo había creado 10 años atrás. Esa sería mi verdadera venganza, no solo arruinar su imperio, sino romperle el corazón, de la misma manera que él me lo había roto a mí. El plan era cruel, era arriesgado, y me obligaría a caminar por una línea muy fina entre la actuación y la realidad. Podría acabar destruyéndome a mí misma en el proceso. Pero la imagen de su rostro, a punto de besarme en esa terraza, y la humillación posterior con Verónica, alimentaron mi resolución. Ya no se trataba solo de recuperar mi honor. Ahora era personal de una forma que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, en la oficina, el ambiente era tenso. Adrián evitaba mi mirada, centrándose por completo en el trabajo. No mencionó lo ocurrido con Verónica, y yo tampoco. Pero la conciencia de lo que casi había pasado colgaba entre nosotros, pesada e ineludible. Fue a mediodía cuando me llamó a su oficina. Estaba de pie junto a la ventana, igual que la primera vez que entré. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. Obedecí, el clic de la cerradura resonando en el silencio. «Sobre anoche», comenzó, su voz sonando tensa. «Verónica puede ser impulsiva. No debió hablarte de esa manera. Soy su empleada». Estaba en su derecho de marcar su territorio, respondí fríamente. Se giró, su rostro era una máscara de frustración. «No, Lena. No eres solo mi empleada. Y Verónica y yo no somos lo que parece. Es complicado. Todo en su vida parece ser complicado, señor Cervantes». «Llámame Adrián», dijo de repente. «Fuera de la sala de juntas, cuando estemos solos, llámame Adrián». El cambio era una oferta de intimidad, una rama de olivo. Era exactamente la apertura que estaba buscando. Di un paso hacia él. «De acuerdo. Adrián. ¿Qué es lo que quieres de mí?» Sus ojos se oscurecieron. «Quiero saber quién eres. De verdad. Cada vez que creo que te tengo descifrada, haces o dices algo que me descoloca. Siento que tienes un muro a tu alrededor, y quiero saber qué hay detrás». Me acerqué más, hasta que solo un par de pies nos separaron. Mantuve mi voz baja, casi un susurro. «Ten cuidado con lo que deseas, Adrián. Puede que no te guste lo que encuentres detrás de mi muro». Su mirada se encendió, aceptando el desafío. «Estoy dispuesto a correr el riesgo». Se movió con una velocidad sorprendente, cerrando el espacio entre nosotros. Sus manos subieron para ahuecar mi rostro, sus pulgares acariciando mis pómulos. «Dime una cosa, Lena. Solo una cosa real. Anoche, en la terraza, no me lo imaginé, ¿verdad? Mi plan gritaba que negara, que mantuviera la distancia. Pero mis labios tenían otra idea». «No», susurré, mi aliento mezclándose con el suyo. «No te lo imaginaste. Fue todo lo que necesitó». Su boca se estrelló contra la mía. El beso no fue tierno ni tentativo. Fue explosivo, desesperado. Era un beso que llevaba semanas gestándose en miradas robadas y silencios tensos. Sus labios eran firmes y exigentes, reclamando los míos como si tuviera derecho a ellos.
Mis manos, actuando por instinto, subieron a su pecho, sintiendo el fuerte latido de su corazón bajo la palma, y luego se enredaron en su cabello. Le devolví el beso con la misma ferocidad, canalizando 10 años de rabia, dolor y una atracción negada. Era una batalla, una rendición, todo a la vez. Él me empujó suavemente hacia atrás hasta que mi espalda golpeó la pared de cristal de la oficina, la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un testigo silencioso. Sus caderas se presionaron contra las mías, y un gemido se escapó de mi garganta. Esto era una locura. Estaba besando a mi enemigo jurado, y cada parte de mi cuerpo estaba cobrando vida, traicionándome de la forma más exquisita. Rompió el beso, pero mantuvo nuestras frentes juntas, nuestras respiraciones entrecortadas y erráticas. Sus ojos grises, ahora una tormenta de emociones, buscaron los míos. ¿Ves? Jadeó. Esto es real. Sea lo que sea que haya entre nosotros, es real. En ese momento, mirándolo a los ojos, con el sabor de su boca todavía en mis labios y mi cuerpo temblando por su contacto, mi plan de venganza fría y calculada se sintió como una fantasía distante. El problema era que él tenía razón. La conexión entre nosotros era real, una fuerza de la naturaleza innegable. Y esa era la verdad más peligrosa de todas. Porque si esto era real, entonces mi venganza no solo le rompería el corazón a él. Amenazaba con destruir lo que quedaba del mío. Justo en ese instante, el intercomunicador de su escritorio sonó, la voz de su asistente Mónica, metálica y urgente. Señor Cervantes, tiene que ver esto. Marcus Thorne está en todos los canales de noticias. Adrián y yo nos separamos de golpe. Corrió hacia su escritorio y encendió el gran monitor de la pared. Y allí estaba, el rostro sonriente de Marcus Thorne en una rueda de prensa. Hoy, Vanguard Tech se enorgullece en anunciar que hemos adquirido un paquete de control de acciones de Cervantes Innovations. La oferta hostil se ha convertido en una realidad. A partir de mañana, iniciaremos el proceso de transición de la gestión. El mundo pareció detenerse. Miré a Adrián. Su rostro, que momentos antes estaba encendido de pasión, se había convertido en una máscara de piedra pálida, sus ojos reflejando la imagen del hombre en la pantalla que acababa de robarle su empresa. Me había concentrado tanto en mi propia venganza, en nuestro peligroso juego personal, que no había visto el golpe de gracia que venía de otro lado. Marcus Thorne había ganado. Y yo, la supuesta genio estratégico, estaba en el despacho de Adrián, con sus besos todavía en mis labios, mientras su imperio se derrumbaba a su alrededor. Mi plan de destruir a Adrián Cervantes se había vuelto irrelevante. Alguien más se me había adelantado. El silencio en la oficina era más ensordecedor que cualquier explosión. El rostro sonriente y triunfante de Marcus Thorne llenaba el monitor, sus palabras venenosas reverberando en el aire, cada una un clavo más en el ataúd del imperio de Adrián. Miré a Adrián. Su cuerpo estaba rígido, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el borde de su escritorio de caoba. Era como ver una estatua de mármol en el momento justo antes de que se fracture en 1000 pedazos. La pasión de nuestro beso, el calor de su cuerpo contra el mío, todo se había evaporado, reemplazado por un frío glacial. Mi plan de venganza, mi década de odio meticulosamente alimentado, se había convertido en polvo, robado por otro hombre. Pero en lugar de la satisfacción que debería haber sentido, una oleada de furia pura y protectora me recorrió. Furia contra Thorne por haberle hecho esto a él. A él. Al hombre que yo había venido a destruir. Era una reacción ilógica, una traición a todo lo que había planeado, y aún así, era la emoción más fuerte que sentía. Adrián finalmente se movió. Con una lentitud aterradora, extendió la mano y apagó el monitor, sumiendo la oficina en una penumbra silenciosa, solo iluminada por las luces de la ciudad que ya no le pertenecían. Se acabó, susurró, su voz era un eco hueco de la que momentos antes me había hablado de deseo. Se pasó una mano por el cabello, una señal de una derrota tan absoluta que me dolió físicamente verla. Todo. Todo se ha ido. Se dejó caer en su silla de cuero, la misma silla desde la que había dirigido su mundo con una autoridad de hierro, y por primera vez, parecía un rey destronado,
pequeño y perdido en su propio trono. La parte vengativa de mí, la vieja Helena, me gritaba que disfrutara del espectáculo, que me deleitara en su sufrimiento. Pero Lena Valdés, la mujer que había llegado a conocerlo, la que había sentido su vulnerabilidad y había probado su desesperación, no podía. Caminé lentamente hacia él, mis tacones haciendo un ruido suave en el suelo. Me detuve a su lado, sin saber qué decir, qué hacer. ¿Qué palabras podían consolar a un hombre que acababa de perderlo todo? Adrián, dije suavemente, usando su nombre por primera vez sin que fuera una estrategia. Su cabeza se giró hacia mí, sus ojos grises estaban nublados por el shock y un dolor tan profundo que parecía un abismo. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó con voz rasposa. El espectáculo ha terminado. Puedes ir a celebrar. Torne probablemente te ofrezca un aumento por haber presenciado mi caída en primera fila. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para alejarme, pero solo escuché el dolor detrás de ellas. No me iré a ninguna parte, respondí, mi voz firme. No a menos que me lo pidas de nuevo mirándome a los ojos. Me miró, una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro. Probablemente esperaba que me fuera corriendo. Quizás esperaba que le revelara que era parte del plan de Torne. Pero en lugar de eso, me arrodillé frente a su silla, quedando a su altura. Esto no ha terminado, dije, mi voz era un susurro feroz. Un hombre como Marcus Torne no gana. Él toma, pero no sabe construir. Lo que tú creaste, las ideas, la innovación, eso no puede comprarlo con acciones. Eso sigue siendo tuyo. Esas son solo palabras bonitas, Lena, se mofó, pero había un poco menos de convicción en su voz. La realidad es que mañana por la mañana no podré ni entrar en este edificio. Entonces saldremos de este edificio esta noche, declaré, levantándome. Le tendí la mano. Saldremos con la cabeza en alto. Y luego, mañana, empezaremos a planear cómo recuperarlo todo. Él miró mi mano extendida como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. Dudó por un largo momento. Podía ver la lucha en su interior, el orgullo herido, la humillación, la desconfianza. Pero entonces, como si no le quedaran más fuerzas para luchar, su mano encontró la mía. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme. Tiré de él suavemente hasta que se puso de pie. Estábamos cara a cara, tan cerca que podía sentir el temblor que recorría su cuerpo. No entiendo, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Quizás, respondí, mi voz apenas audible, porque por primera vez en mucho tiempo, estoy eligiendo no estar del lado ganador, sino del lado correcto. Salir de esa oficina fue uno de los actos más surrealistas de mi vida. Juntamos sus pertenencias personales en una pequeña caja, un par de fotos, algunos premios, un libro gastado. Adrián se movía como un autómata, su rostro desprovisto de toda emoción. Cuando caminamos por el pasillo desierto, era como asistir a un funeral. Su funeral. El ascensor de cristal descendió, la ciudad ahora una maraña de luces indiferentes. No dije nada. Simplemente me quedé a su lado, mi hombro rozando el suyo, ofreciéndole mi silenciosa y sólida presencia. Cuando llegamos al vestíbulo, la noticia ya se había extendido. Un pequeño grupo de empleados nocturnos se había reunido, sus rostros una mezcla de conmoción y pena. Mónica, su asistente de años, se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Señor Cervantes, lo sentimos mucho. No es justo. Adrián solo asintió, incapaz de hablar. Le dio una última mirada al logo de su empresa en la pared de mármol, una mirada tan llena de dolor que tuve que apartar la vista. Lo guié hacia la salida. En la calle, el aire frío de la noche nos golpeó. Él se quedó allí, en la acera, sosteniendo la pequeña caja de su vida, completamente perdido. ¿A dónde voy ahora?, preguntó, no a mí, sino al universo. A tu casa, dije con sencillez. Te llevaré. Insistió en tomar un taxi. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. Él miraba por la ventana las calles de la ciudad que había conquistado y perdido en un solo día. Yo lo observaba a él, mi corazón un nudo apretado de emociones contradictorias.
El odio por el Adrián del pasado luchaba contra una necesidad abrumadora de proteger al Adrián del presente. Su apartamento era como su oficina, minimalista, impecable y con unas vistas espectaculares. Pero esta noche, el espacio parecía opresivo y vacío. Dejó la caja sobre una mesa de centro con un ruido sordo y luego caminó hacia el enorme ventanal, apoyando la frente contra el frío cristal. Podrías haberme dejado en la puerta, dijo sin volverse. No tenías que subir. No te iba a dejar solo, respondí, quitándome el saco y dejándolo en el respaldo de un sofá. Fui a la cocina, abrí su nevera, que estaba predeciblemente vacía a excepción de agua, algo de fruta y una botella de whisky caro. Serví 2 dedos en un vaso y se lo llevé. Bebe esto. Lo tomó sin discutir y se lo bebió de un trago, el líquido ámbar pareció no tener ningún efecto en él. Se quedó mirando la ciudad, inmóvil. Lo construí desde cero, dijo finalmente, su voz rota. Después de un momento difícil en mi vida. Necesitaba demostrar algo. A mi padre, a todo el mundo. Que podía crear algo que perdurara. Y lo hiciste, afirmé, parándome a su lado. 10 años de éxito. Una noche de traición no borra eso. Se giró para mirarme, sus ojos buscando respuestas en los míos. Sigo sin entenderte, Lena. Llegaste a mi empresa como una fuerza de la naturaleza. Eres ambiciosa, casi despiadada. Deberías estar en la oficina de Thorne ahora mismo, negociando tu nuevo puesto como su mano derecha. Esa sería la jugada inteligente. ¿Por qué estás aquí, perdiendo el tiempo con el perdedor? El aire entre nosotros crepitaba, denso de preguntas sin respuesta y sentimientos no expresados. Era el momento de la verdad, al menos de una parte de ella. Mi plan de venganza había muerto, pero sus cimientos seguían ahí. Porque vi algo en ti, Adrián, confesé, mi voz baja y seria. Más allá del director ejecutivo despiadado. Vi una lucha. Vi a un hombre que carga con un peso enorme en sus hombros, un peso que no tiene nada que ver con los negocios. Di un paso más cerca, mi mano subió por instinto para tocar su brazo. Vi los pagos a la clínica silvestre. Su cuerpo se puso rígido bajo mi tacto, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Retrocedió un paso, sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y furia. ¿Qué, siseó? ¿Has estado investigándome? ¿Husmeando en mis archivos personales? Estaba buscando una debilidad, admití con una honestidad brutal. Buscaba algo para usar en tu contra. Pero encontré a Isabela Cervantes. El nombre pareció robarle el aliento. Se tambaleó hacia atrás y se apoyó en el alféizar de la ventana, su rostro repentinamente pálido. ¿Qué sabes de ella? Solo lo que decían los informes. Una enfermedad degenerativa. Un cuidado constante y extremadamente caro que empezaste a pagar hace 10 años, dije suavemente, sin una pizca de acusación en mi voz. Unos pagos que empezaron justo después de que consiguieras tu primer gran ascenso. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, murmuró. Por eso me miras de esa manera. ¿Crees que sabes quién soy? ¿Crees que soy un monstruo que hizo lo que hizo por dinero? No, dije, acercándome de nuevo. Pensaba eso. Lo admito. Pero luego te conocí. Y nada encajaba. La forma en que luchas por tu empresa, por tu gente. Le quité suavemente las manos de la cara, obligándolo a mirarme. Ahora solo quiero entender, Adrián. Déjame entender. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, un signo de una vulnerabilidad tan profunda que me partió el corazón. Sacudió la cabeza. Isabela, es mi hermana pequeña, confesó, su voz ahogada. Le diagnosticaron su enfermedad cuando tenía 18 años. Una rara condición neurológica que los médicos dijeron que la mataría en un año. Le dijeron que se preparara para morir. Hizo una pausa, tragando saliva. Yo me negué a aceptarlo. Encontré esta clínica experimental en Suiza, la clínica silvestre. Tenían un tratamiento que podía detener la progresión de la enfermedad, darle una vida. Pero el costo,
era astronómico. Mis padres habían fallecido años antes. Estaba solo, con un sueldo de principiante y una hermana que se moría. El peso de su confesión llenó la habitación. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi pasado. El motivo. No la simple ambición, sino la desesperación más absoluta. En el trabajo, había una colega, continuó, sus ojos perdidos en el recuerdo. Era brillante. La más brillante de todos nosotros. Teníamos un proyecto juntos, pero la mayor parte era idea suya. Era revolucionario. Sabía que si lo presentaba, la ascenderían a ella, se llevaría el crédito. Yo me quedaría atrás, sin poder ayudar a Isa. Así que hice lo impensable. No mencionó mi nombre. No era necesario. Lo estaba reviviendo todo en su mente, la culpa grabada en cada línea de su rostro. Robé su trabajo. Le hice la vida imposible. Fabriqué pruebas para que pareciera que estaba filtrando información a la competencia y me aseguré de que la despidieran con deshonor. Me sentí como la peor escoria de la tierra. Pero obtuve el bono. Obtuve el ascenso. Y pude enviar a mi hermana a esa clínica. El silencio que siguió a su confesión fue pesado, lleno de fantasmas. Él me había contado la historia de mi propia destrucción sin saber que la tenía delante. Todo mi odio, todo mi deseo de venganza, se desvaneció en ese instante, reemplazado por una abrumadora ola de compasión. Él no era un monstruo. Era un hombre que había tomado una decisión horrible por amor. ¿Y ella? Isabela, pregunté en voz baja. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. Está viva. El tratamiento funcionó. Está estable. Vive en la clínica, necesita cuidados constantes, pero tiene una vida. Pinta. Lee. Es feliz. Cada céntimo, cada noche de insomnio, cada cosa horrible que hice, valió la pena por eso. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, me acerqué y lo abracé. Lo rodeé con mis brazos, atrayéndolo hacia mí, descansando mi cabeza en su pecho. Al principio, se quedó rígido, sorprendido por el gesto. Pero luego, lentamente, sus brazos me rodearon, sujetándome con una fuerza desesperada, y sentí que un sollozo ahogado sacudía su cuerpo. Enterró su rostro en mi cabello, y yo simplemente lo sostuve, dejándole liberar 10 años de culpa y dolor reprimidos. Nos quedamos así durante un largo rato, dos enemigos convertidos en los únicos aliados del mundo. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos pero claros, como si la confesión lo hubiera purgado. ¿Por qué?, susurró de nuevo, pero esta vez la pregunta era diferente. ¿Por qué tu compasión? Deberías odiarme por lo que hice. No puedo odiar a un hombre que hizo todo por salvar a su hermana, respondí con sinceridad. Su mano subió a mi mejilla, sus dedos trazando suavemente mi piel. Su mirada era intensa, ardiente. Cada día desde que llegaste, Lena, he sentido una conexión contigo que no podía explicar. Es como si mi alma te reconociera, incluso cuando mi mente no lo hacía. Me desafías, me empujas, me ves, de una manera que nadie más lo ha hecho. Y ahora me muestras, esta gracia. No me la merezco. Deja de hablar de lo que te mereces y de lo que no, susurré, inclinándome hacia él. Solo, cállate, Adrián. Y esta vez, fui yo quien inició el beso. Fue completamente diferente al beso frenético y hambriento de la oficina. Este fue lento, tierno, lleno de un entendimiento silencioso. Fue un beso de perdón, de aceptación. Sus labios respondieron a los míos con una suavidad que me desarmó, sus manos moviéndose desde mi rostro hasta mi cintura, atrayéndome más cerca hasta que no hubo espacio entre nuestros cuerpos. Rompimos el beso y apoyamos nuestras frentes juntas. No me dejes esta noche, Lena, rogó, su voz era un murmullo vulnerable. No creo que pueda soportar estar solo. No voy a ninguna parte, le prometí. Y supe, en el fondo de mi corazón, que no era una mentira. Justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó, un ruido estridente que rompió la burbuja íntima que habíamos creado. Nos separamos, confundidos. Adrián frunció el ceño.
¿Esperas a alguien? No, respondió, pareciendo tan desconcertado como yo. Nadie sabe que estoy aquí. Fue hacia la puerta y miró por la mirilla digital. Su cuerpo se tensó al instante, y una expresión de pura exasperación cruzó su rostro. Se volvió hacia mí. Es Verónica. Mi corazón se hundió. La mujer de la gala. La dueña del territorio. Adrián, no tienes que, empecé, pero él negó con la cabeza. Abrió la puerta. Verónica irrumpió en el apartamento como un huracán de seda y perfume caro. Adrián, por Dios. Está en todas las noticias. ¿Es verdad? ¿Ese cerdo de Torne realmente te lo ha quitado todo? Su tono no era de preocupación, sino de una incredulidad horrorizada, como si Adrián hubiera cometido el pecado imperdonable de fracasar. Luego sus ojos se posaron en mí, de pie en medio del salón. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, registrando mi ropa de trabajo ligeramente arrugada y mi presencia fuera de lugar en el santuario privado de Adrián. Una mueca de desdén torció sus labios perfectamente pintados. ¿Y tú qué haces aquí?, espetó. ¿Recogiendo las obras, querida? Verónica, basta, la interrumpió Adrián, su voz sonando mortalmente cansada. Lena está aquí porque es mi amiga. Verónica soltó una carcajada estridente y carente de humor. ¿Amiga? Oh, por favor, Adrián. No insultes mi inteligencia. Sé exactamente qué clase de apoyo te está dando. Bueno, espero que lo disfrutes, porque es todo lo que te queda. ¿Creías que iba a quedarme a tu lado mientras te hundes? Estás acabado. Nuestro compromiso, lo que sea que fuera eso, se acabó. No voy a atar mi vida a un fracaso. Cada palabra era una daga, lanzada con una crueldad calculada. Miré a Adrián, esperando ver dolor o rabia. En cambio, vi alivio. Un peso pareció quitarse de sus hombros. Gracias, Verónica, dijo con una calma sorprendente. Gracias, chilló ella, desconcertada. Acabo de romper contigo. Sí. Y me has hecho un favor. La puerta está ahí. Por favor, úsala. Por un momento, Verónica se quedó sin palabras. Luego, con una mirada llena de veneno dirigida a mí, se dio la vuelta y salió del apartamento, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Un silencio incómodo llenó la habitación. Me sentí expuesta, como si me hubieran pillado en algo. Siento que hayas tenido que presenciar eso, dijo Adrián finalmente, frotándose la nuca. Ella y yo, éramos más una fusión de negocios que otra cosa. Una expectativa familiar. No tienes que explicármelo, dije en voz baja. Dio unos pasos hacia mí, su mirada ahora clara y decidida. Sí, tengo que hacerlo. Porque la noche en la gala, cuando nos interrumpió, la razón por la que no dije nada, no te defendí, fue porque una parte de mí seguía atrapada en ese mundo de apariencias y obligaciones. Ya no. Cerró la distancia entre nosotros y tomó mis manos entre las suyas. Verónica tenía razón en una cosa. Estoy acabado. He perdido mi empresa. Probablemente pierda este apartamento. No tengo nada que ofrecerte, Lena. Ni poder, ni dinero, ni un futuro seguro. No te das cuenta, ¿verdad?, repliqué, apretando sus manos. Lo has perdido todo y, sin embargo, eres más real, más tú mismo, de lo que te he visto nunca. Ya no te escondes detrás de la máscara del CEO. Eres solo Adrián. Y ese es el hombre con el que quiero estar. La tensión que había estado crepitando entre nosotros toda la noche, alimentada por el desastre, las confesiones y la cruda honestidad, finalmente se desbordó. Adrián me atrajo hacia él en un beso que no tenía nada de la ternura de antes. Era pura necesidad, una colisión de dos almas que se habían encontrado en medio de las ruinas. Me levantó en sus brazos como si no pesara nada y me llevó hacia su dormitorio sin romper el beso. La habitación, como el resto del apartamento, era oscura y masculina. Me depositó suavemente en la cama, su cuerpo cerniéndose sobre el mío. Lena, jadeó contra mis labios, dime que me detenga si esto es un error. El único error,
susurré, mis manos subiendo para desabrochar el primer botón de su camisa, sería detenerse ahora. La noche se convirtió en un borrón de sensaciones, de piel contra piel, de susurros y confesiones dichas en la oscuridad. Nos movimos juntos con una urgencia desesperada, como si quisiéramos borrar el dolor del día, del pasado, con el placer del presente. Me despojó de mi ropa con una mezcla de reverencia y hambre, sus ojos adorando cada centímetro de piel que revelaba. Yo hice lo mismo, mis dedos trazando los músculos tensos de su espalda, sintiendo los nudos de estrés que se habían acumulado allí durante años. «Eres tan hermosa», murmuró contra mi cuello, sus besos encendiendo un rastro de fuego por mi piel. «Te he deseado desde el primer momento en que entraste en mi oficina, con tus ojos de hielo y tu mente brillante. Eras un enigma que tenía que resolver». «¿Y tú?», respondí, mi voz ronca de deseo, arqueando mi espalda cuando sus labios encontraron la curva de mi pecho, «tú eras el demonio de mis pesadillas que se convirtió en una obsesión que no podía negar». Nos amamos con una intensidad que era a la vez salvaje y sanadora. Era más que sexo, era una comunión. Era él despojándose de su armadura de poder y yo despojándome de mi coraza de venganza. Éramos solo un hombre y una mujer, encontrando refugio el uno en el otro mientras el mundo exterior se derrumbaba. Cuando finalmente nos quedamos quietos, envueltos en las sábanas, mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, un pensamiento aterrador pero ineludible se abrió paso en mi mente. Me estaba enamorando de Adrián Cervantes. No del millonario, sino del hombre roto y resistente que lo había arriesgado todo por su hermana. Del hombre cuya mano ahora trazaba círculos perezosos en mi espalda. La ironía era tan cruel como hermosa. Me había propuesto destruirle el corazón, y en el proceso, le había entregado el mío. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana. Por primera vez en 10 años, no me desperté con un nudo de odio en el estómago. Me sentí, en paz. Adrián todavía dormía, su rostro relajado y libre de la tensión que siempre llevaba. Se veía más joven, más vulnerable. No pude resistirme y me incliné para besar suavemente sus labios. Sus ojos se abrieron lentamente y me dedicó una sonrisa somnolienta que me derritió por dentro. «Buenos días», susurró con voz ronca. «Creí que te había soñado». «Estoy aquí», le aseguré. «Aunque creo que deberíamos prepararnos para la guerra». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la dura realidad de su situación. Se sentó, pasándose una mano por el pelo revuelto. «Torne se habrá hecho con el control total para ahora. Estará cambiando las cerraduras». «Que cambie lo que quiera», dije, levantándome de la cama y buscando mi ropa. «Dije que te ayudaría a recuperarlo todo, y lo decía en serio». «Torne te subestimó. Cree que te ha quitado tu poder. Pero tu verdadero poder, Adrián, está aquí», dije, tocándome la sien. «Y aquí», añadí, poniendo una mano en su pecho. «Tenemos tu mente y mi ambición. Somos un equipo mejor que él jamás podrá comprar». Se levantó y se acercó a mí, rodeándome con sus brazos por detrás y apoyando la barbilla en mi hombro mientras ambos nos mirábamos en el reflejo de la ventana. «Tú y yo contra el mundo», dijo en voz baja. «Suena como una batalla perdida de antemano». «A mí me gustan esa clase de batallas», respondí, girando mi cabeza para besarlo. «Son las que tienen las victorias más dulces». Pasamos las siguientes horas en su cocina, con una tableta y una cafetera, haciendo lo que mejor sabíamos hacer, elaborar estrategias. La diferencia era que esta vez no estábamos en bandos opuestos. Estábamos en el mismo. Lena, la estratega implacable, y Adrián, el visionario caído, estaban unidos. «Torne no es estúpido», dijo Adrián, trazando diagramas en la pantalla. «Su adquisición fue limpia, al menos en la superficie. Para anularla, necesitamos encontrar algo ilegal, algo que la Comisión de Bolsa y Valores pueda investigar. Para eso, necesitamos entrar en sus sistemas», dije. «Y dudo que use la fecha de tu despido como contraseña». Adrián levantó una ceja. «¿Hay algo que no sepas de mí?» «Todavía estoy descubriendo muchas cosas», respondí con una sonrisa pícara, inclinándome para robarle un beso.
Pero sé esto, tú conoces la estructura corporativa de Vanguard Tech mejor que nadie, sus debilidades, donde podrían esconder los secretos. Y yo sé cómo abrir puertas que se supone que deben permanecer cerradas. Pasamos los siguientes días trabajando sin descanso desde mi pequeño pero funcional apartamento. Se había convertido en nuestro cuartel general de guerra. Era extraño verlo, el hombre que dirigía una multinacional desde una torre de cristal, sentado en el sofá de mi sala de estar con un ordenador portátil, vestido con vaqueros y una camiseta. Pero nunca había parecido más centrado, más motivado. Durante el día, investigábamos. Adrián utilizaba sus antiguos contactos, aquellos que le eran verdaderamente leales, para obtener información interna, mientras yo trabajaba en el frente digital, buscando grietas en la armadura de Vanguard Tech. Las noches, sin embargo, nos pertenecían. Las pasábamos hablando, cocinando juntos, haciendo el amor. Estaba descubriendo al hombre detrás del mito. Descubrí que tenía un humor seco y brillante, que le encantaban las películas antiguas de ciencia ficción y que era terrible cocinando cualquier cosa que no fueran huevos revueltos. Y él, a su vez, estaba derribando mis muros. Se maravillaba de mi habilidad para el ajedrez, me hacía reír con sus intentos de entender la trama de mis telenovelas favoritas y me sostenía cuando las pesadillas sobre mi pasado humillante a veces regresaban. Pero la mentira de mi identidad se cernía sobre nosotros como una espada de Damocles. Cada vez que me llamaba Lena, sentía una punzada de culpa. Varias veces estuve a punto de contárselo todo, pero el miedo me paralizaba. ¿Cómo podía decirle que la mujer de la que se estaba enamorando era la misma mujer cuya vida había destruido para salvar a su hermana? ¿Podría perdonar una mentira de esa magnitud? ¿O nuestra frágil nueva relación se haría añicos? Una tarde, mientras yo estaba inmersa en la codificación, tratando de eludir un cortafuegos particularmente difícil, Adrián entró en la habitación con 2 tazas de café. ¿Algún progreso, genio del mal?, preguntó, sentándose a mi lado. Casi, murmuré, mis dedos volando sobre el teclado. Thorne tiene sus datos personales encriptados con un algoritmo casi militar. Pero he encontrado una puerta trasera, un pequeño flujo de datos que va a un servidor externo. Es extraño, se comunica con un solo destinatario una vez al día. Una clínica privada en las afueras de la ciudad. Adrián frunció el ceño. ¿Una clínica? ¿Qué tipo de clínica? Hice una búsqueda rápida. Se llama Centro de Bienestar en Wood. Parece ser un lugar exclusivo para tratamientos de adicción y salud mental. Para los muy ricos y muy discretos. Eso no tiene sentido. Thorne es la persona más controlada que conozco. No tiene vicios, al menos no los evidentes. De repente, me quedé helada. En la pantalla, un archivo finalmente se había desencriptado. Era un informe de pago recurrente, muy similar a los que yo había visto de Adrián para la clínica silvestre. Adrián, dije, mi voz sonando extraña. ¿Recuerdas que te conté que el nombre de Isabela no aparecía en ninguna búsqueda pública? Sí, lo mantuve así para proteger su privacidad. Pues he encontrado a alguien con una situación similar en el Word. El nombre del paciente está completamente borrado. Pero he logrado acceder a los registros de visitantes autorizados. Y solo hay un nombre en la lista, aparte de Marcus Thorne. ¿Quién?, preguntó Adrián, inclinándose para ver la pantalla. Mis ojos se abrieron de par en par. La sangre se me heló en las venas. Mi Dios. ¿Qué? Lena, ¿qué pasa?, insistió Adrián, su voz llena de preocupación. Levanté la vista de la pantalla, mis ojos encontrando los suyos. El mundo entero pareció inclinarse sobre su eje. La venganza de Thorne contra Adrián de repente adquirió un matiz mucho más oscuro, mucho más personal y retorcido de lo que jamás habíamos imaginado. El otro visitante autorizado, dije, mi voz temblando, es Isabela Cervantes. El nombre de Isabela flotó en el aire entre nosotros, cargado con el peso de lo imposible. La expresión de Adrián pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a un horror helado que reflejaba el mío. Se apartó de la pantalla como si irradiara veneno, sus ojos muy abiertos y su respiración superficial.
No, susurró, sacudiendo la cabeza en una negación frenética. No, eso es imposible. Es un error. Thorne no sabe, no puede saber nada de Isa. Adrián, los datos no mienten, dije suavemente, aunque mi propio corazón martilleaba contra mis costillas. Su nombre está ahí. El Centro de Bienestar en Wood. Es el único otro visitante autorizado además de Thorne. No puede ser una coincidencia. Se pasó las manos por la cara, su cuerpo entero temblando. El poderoso hombre de negocios se había desvanecido, dejando atrás solo a un hermano aterrorizado. Pero, ¿cómo? Su existencia se ha mantenido en el más absoluto secreto. La clínica silvestre es la discreción personificada. Les pago una fortuna por ello. Nadie, absolutamente nadie, sabía de ella. Thorne lo sabía, afirmé, la horrible verdad asentándose en mi mente como una piedra de plomo. De alguna manera, lo descubrió. Y no lo usó para chantajearte financieramente. Lo usó para algo peor. Lo ha estado usando para llegar a tu hermana. La realización golpeó a Adrián con la fuerza de un golpe físico. Se quedó sin aliento, su rostro se puso pálido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le ha hecho? El pánico en su voz era palpable. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo. Esta adquisición ya no se trata de dinero o poder. Thorne está jugando a un juego mucho más oscuro. Sin pensarlo dos veces, Adrián agarró las llaves de mi coche de la mesa. Tengo que ir a esa clínica. Ahora mismo. No, lo detuve, agarrando su brazo. No puedes ir allí de cabeza. Thorne sabrá al instante que lo hemos descubierto. Debe tenerlo vigilado. Sería como caminar directamente a su trampa. Pero es mi hermana, Lena, gritó, su control finalmente se rompió. No puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras ese monstruo está cerca de ella. Y no lo haremos, le aseguré, mi voz subiendo para igualar la suya. Pero lo haremos de forma inteligente. Luchar contra Thorne de frente es lo que él espera. Lo que no espera es un ataque desde las sombras. Lo obligué a sentarse, sosteniendo sus hombros hasta que su temblor disminuyó un poco. Piénsalo, Adrián. Si Thorne quería hacerle daño, ya lo habría hecho. Pero no lo ha hecho. Su nombre está en una lista de visitantes. ¿Por qué? La está visitando. Se está insinuando en su vida. Probablemente presentándose como un amigo, un benefactor, quién sabe. Te quitó tu empresa para aislarte, para quitarte tus recursos y tu poder. Ahora quiere quitarte lo único que te queda, lo que más amas, tu hermana. ¿Pero por qué tanto odio?, preguntó Adrián, su voz rota. Nuestra rivalidad siempre fue profesional. Brutal, sí. Pero esto es personal. Esto es una psicopatía. Entonces tenemos que averiguar la raíz de ese odio, dije, mi mente ya funcionando a toda velocidad, formulando un plan. Thorne tiene una debilidad. Todo el mundo la tiene. Y esa debilidad es su pasado. Un hombre no desarrolla este nivel de obsesión vengativa de la noche a la mañana. Pasamos el resto del día y gran parte de la noche sumergiéndonos en todo lo que podíamos encontrar sobre Marcus Thorne. Ya no buscábamos irregularidades financieras, sino conexiones personales. Examinamos sus registros escolares, sus antiguos trabajos, sus lazos familiares. Era un fantasma. Extremadamente privado, sin redes sociales, con una biografía oficial que era tan pulcra como genérica. Era un muro de piedra. Pero cada muro tiene una grieta. Aquí, dije en las primeras horas de la mañana, mis ojos ardiendo por el cansancio. Había estado rastreando registros universitarios antiguos. Universidad Estatal. Hace 15 años. Su compañero de cuarto durante el primer año. Un chico llamado Leo. ¿Y qué?, preguntó Adrián, sonando agotado. He encontrado la cuenta de Facebook de Leo. Ahora es un agente inmobiliario en una pequeña ciudad del Medio Oeste. Pero mira esto. Amplié una foto antigua que Leo había publicado, un recuerdo de sus días universitarios. Era un grupo de estudiantes jóvenes, sonriendo a la cámara en una fiesta.
Entre ellos estaba un Marcus Torne de aspecto más joven. Y justo a su lado, con el brazo sobre su hombro y una sonrisa deslumbrante, había una joven con unos ojos grises inquietantemente familiares. ¿Quién es ella?, preguntó Adrián, inclinándose. Mi corazón dio un vuelco. Su nombre era Clara. Y según el anuario en línea, durante 2 años, fue la novia de Marcus Torne. Su primer amor, parece. Adrián se apartó, desconcertado. Sigo sin ver la conexión conmigo. Espera, dije, mis dedos volando mientras realizaba otra búsqueda cruzada, esta vez con el nombre de la chica. Los registros que encontré eran públicos, pero sombríos. Eran noticias de periódicos de archivo. Hice clic en el primer enlace. El titular era un puñetazo en el estómago: trágico accidente en la carretera cobra la vida de una estudiante universitaria. Adrián y yo leímos el artículo en silencio, las palabras saltando de la pantalla. Clara había muerto en un accidente de coche provocado por un conductor ebrio. El informe continuaba describiendo la devastación de su familia y amigos. Y luego, una línea, casi un detalle sin importancia en la narrativa de la tragedia, hizo que toda la sangre se me helara en las venas. La estudiante estaba en camino para reunirse con su familia para las vacaciones. Su hermano mayor, Adrián Cervantes. No terminé de leer en voz alta. Adrián se quedó petrificado, su rostro se volvió del color de la ceniza. No, jadeó. No, no es la misma. Buscó frenéticamente su teléfono, abrió su galería de fotos y se desplazó hacia abajo hasta encontrar una imagen antigua y ligeramente descolorida. Se la mostró. En la pantalla de su teléfono estaba la misma chica de la foto de la fiesta, sonriendo con sus familiares en una Navidad de hacía mucho tiempo. Era una hermana que Adrián nunca me había mencionado. Clara, susurró, el nombre era un lamento. Era mi media hermana. Hija de mi padre de su primer matrimonio. Creció con su madre en otra ciudad. No estábamos muy unidos, pero éramos familia. Estaba empezando a conocerla en esa época. Se suponía que esa noche cenaríamos juntos, toda la familia, para intentar conectar. Pero nunca llegó. Adrián, susurré, mi mano encontrando la suya. Yo no. No lo sabía. Levantó la vista hacia mí, sus ojos eran 2 abismos de dolor y una comprensión que se desplegaba lentamente. Él cree. Dios mío. Marcus Torne cree que yo tuve la culpa. Y de repente, todo encajó. La rivalidad empresarial no era más que una fachada para un odio profundo y enconado. Durante 15 años, Torne había estado culpando a Adrián por la muerte de la mujer que amaba. Tal vez en su mente retorcida, si Adrián no la hubiera llamado para esa cena familiar, ella no habría estado en esa carretera esa noche. Y ahora, su venganza se estaba completando. Había atacado a la única hermana que le quedaba a Adrián. Su objetivo no era solo destruir la empresa de Adrián, sino destruir su alma, pieza por pieza, como creía que Adrián había destruido la suya. Necesito ir a la clínica, dijo Adrián de nuevo, pero esta vez su voz no era de pánico, sino de una calma glacial y aterradora. Ahora lo entiendo. No está tratando de lastimar a Isa físicamente. La está seduciendo, ganándose su confianza. Quiere robármela, volverla en mi contra, para que yo sienta la misma pérdida que él sintió. Entonces nuestro plan cambia, declaré, mi propia rabia ardiendo fría y brillante. Ya no vamos a intentar recuperar tu empresa. Vamos a salvar a tu hermana. Y vamos a destruir a Marcus Torne de una vez por todas. Trazamos un nuevo plan. Era audaz, increíblemente arriesgado y se basaba por completo en la confianza. Dividimos nuestras tareas. Adrián, usando sus encantos y contactos restantes, distraería a Torne, lo atraería a una serie de reuniones de negocios falsas y urgentes que lo mantendrían ocupado y lejos de la clínica. Mi trabajo era mucho más peligroso. Tenía que entrar en el centro de bienestar en Wood, encontrar a Isabela y sacarla de allí antes de que Torne se diera cuenta de lo que estaba pasando. Adrián consiguió una cita con el director de Elmwood bajo el pretexto de querer internar a un ejecutivo estresado. Era la única forma de que yo pudiera pasar de la recepción.
Usando una identidad falsa y haciéndome pasar por la asistente personal de dicho ejecutivo, entré en el santuario de lujo y discreción que era el WOD. Era más un hotel de 5 estrellas que un hospital. Todo era silencio, alfombras gruesas y enfermeras que se deslizaban como fantasmas. Encontré el ala donde se alojaba Isabela y sentí que mi corazón se detenía. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Miré dentro. Una joven estaba sentada junto a la ventana en una silla de ruedas, pintando en un caballete. Tenía el mismo cabello oscuro de Adrián y, aunque su cuerpo era frágil, había una chispa de vida en sus ojos que era inconfundible. A su lado, sentado en una silla, estaba Marcus Thorne. Le estaba leyendo un libro en voz alta, su voz era un murmullo suave y tranquilizador. Ver la escena me revolvió el estómago. Era una profanación, una serpiente en el jardín. Esperé, escondida en un hueco, con los nervios a flor de piel. Los minutos se sentían como horas. Finalmente, Thorne miró su reloj, se levantó, le dijo algo a Isabela que la hizo sonreír y le dio un beso en la frente. Mi sangre hirvió. Cuando se fue por el pasillo, me escabullí y entré en la habitación de Isabela, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Isabela levantó la vista de su pintura, sorprendida. «¿Hola? ¿Nos conocemos?» «No», dije suavemente, acercándome lentamente para no asustarla. «Mi nombre es Lena. Soy una amiga de tu hermano, Adrián». Al mencionar a Adrián, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «¿De verdad? Adri. ¿Cómo está? Hace unos días que no llama. No está enfadado conmigo, ¿verdad?» ¿Enfadado? ¿Por qué iba a estarlo?» Isabela bajó la mirada a sus manos. «Por Marcus. Él es tan bueno conmigo. Dice que Adri está muy ocupado con el trabajo y por eso ha venido él para hacerme compañía, en su nombre. Marcus es maravilloso. Es un gran amigo de la familia, ¿sabes?» Las piezas cayeron en su lugar. Thorne la había manipulado por completo, aislándola de Adrián con mentiras. «Isabela», dije, mi voz urgente, «tienes que escucharme. Marcus Thorne no es quien dice ser. No es amigo de tu hermano. Te está mintiendo». Su sonrisa vaciló. «¿Qué? No, no es verdad. Él me trajo estos pinceles. Hablamos de arte durante horas. Entiende. Sé que ha sido amable contigo, Isabela. Es parte de su plan. Tu hermano te quiere más que a nada en este mundo, y está muy, muy preocupado por ti. Adrián me ha enviado para sacarte de aquí». El miedo y la confusión lucharon en sus ojos. «Pero, los médicos dicen que no puedo irme. Y Marcus dice que me está consiguiendo un traslado a un centro aún mejor. No hay tiempo para explicarlo todo, tienes que confiar en mí», rogué, mostrando el teléfono con el mensaje que Adrián me había preparado. En él, Adrián, con voz tensa, le decía: «Isa, por favor, confía en Lena. Haz lo que te diga. Te quiero». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela al escuchar la voz de su hermano. Asintió. Actuando rápidamente, la ayudé a recoger sus cosas más personales. En la pared, noté un hermoso cuadro de un campo de girasoles, casi terminado. Era brillante y lleno de vida. «Tu hermano me habló de tu talento», le dije. «Es increíble». Ella sonrió débilmente. «Adrián dice que le recuerdan a la esperanza». Salir fue la parte más difícil. Tuve que usar toda mi capacidad de persuasión para convencer a una enfermera de que era un traslado de emergencia autorizado por Thorne. Funcionó, pero sabía que solo teníamos unos minutos antes de que alguien hiciera una llamada y descubriera el engaño. Cuando salimos al estacionamiento, el coche de Adrián ya estaba esperando. Ayudamos a Isabela a entrar y Adrián se lanzó a la carretera, sin mirar atrás. En el asiento trasero, Isabela agarró la mano de su hermano. «¿Qué está pasando, Adri?» «Estoy asustada». «Ya estás a salvo, Isa». «Eso es todo lo que importa», dijo Adrián, su voz temblorosa de alivio, sus ojos encontrando los míos en el espejo retrovisor en una mirada de infinita gratitud.
Nos refugiamos en una casa segura que Adrián había conseguido a través de uno de sus leales contactos. Mientras Isabela descansaba, Adrián y yo finalmente tuvimos un momento a solas. Él me atrajo a sus brazos, su cuerpo entero temblando por la tensión acumulada. Lo hiciste, Lena. La salvaste. Salvaste mi vida entera. Nosotros la salvamos, corregí, devolviéndole el abrazo con todas mis fuerzas. Pero él se apartó ligeramente, sus ojos grises buscando los míos, una nueva seriedad en ellos. Ahora es mi turno. Torne vendrá por nosotros. Esta vez, no me esconderé. No huiré. Es hora de acabar con esto. Sabíamos que Torne estaría furioso, que usaría todos sus recursos para encontrarnos. Teníamos que dar el primer golpe, y tenía que ser definitivo. Adrián usó un teléfono desechable para llamar a Torne. ¿Sabes dónde estamos, Torne?, dijo Adrián, su voz fría como el acero. Quiero verte. Cara a cara. Solo nosotros dos. Pongamos fin a esto de una vez por todas. Acordaron encontrarse al día siguiente al amanecer en el último piso del ahora edificio de Vanguard Tech, en la antigua oficina de Adrián. Era su forma de restregarle la victoria en la cara. Pero no sabía que era una trampa. Esa noche, con Isabela durmiendo a salvo en otra habitación, me encontré con Adrián en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Hay algo que tengo que decirte, Adrián, comencé, mi corazón latiendo con fuerza. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Él se giró para mirarme, su expresión suave. Puedes decirme cualquier cosa, Lena. Respiré hondo. Mi nombre no es Lena Valdés. Vi la confusión en sus ojos mientras le contaba toda la historia. La traición, la humillación, los 10 años de exilio alimentados por el odio, el plan de venganza, todo. Le conté cómo había vuelto para destruirlo y cómo, en cambio, me había encontrado a mí misma y a él. Cuando terminé, el silencio se apoderó de nosotros. No me miraba. Solo miraba a la oscuridad. Me preparé para el rechazo, para el dolor. Había destruido su confianza con la mayor mentira posible. Elena, dijo finalmente, probando el nombre. Se giró hacia mí, y para mi sorpresa, no había ira en sus ojos, sino una profunda tristeza. 10 años, susurró. Te he causado 10 años de dolor. Cada día desde que te conocí, Lena. Elena, sentí que había una parte de ti que estaba herida, una tristeza que escondías detrás de tu fuerza. Ahora lo entiendo. La llevaba yo ahí todo este tiempo. Dio un paso hacia mí y ahuecó mi rostro entre sus manos. Lo que te hice fue imperdonable. No importan mis razones. Te robé tu futuro. No te culpo por odiarme. Demonios, yo me odiaba a mí mismo. Pero que tú, después de todo eso, hayas podido encontrar en tu corazón el perdón, y luego el amor, no te merezco, Elena. Nunca te mereceré. No, le interrumpí, mis propias lágrimas corriendo libremente. Estábamos atrapados en el pasado. Los dos. Tú por la culpa, yo por la venganza. Pero lo que hemos construido en las últimas semanas. Adrián y Elena, o Adrián y Lena, como quieras llamarlo, es real. Y no voy a dejar que el pasado nos lo quite. Él me besó entonces, un beso lleno de alivio, de dolor y de una promesa silenciosa. Ya no había secretos entre nosotros. Éramos dos personas rotas que, de alguna manera, se habían vuelto a hacer enteras la una a la otra. A la mañana siguiente, llegamos al rascacielos. Dejé a Adrián en la entrada y activé mi propio plan. Mientras él subía en el ascensor para enfrentarse a Torne, yo fui al sótano, donde un antiguo contacto de seguridad leal a Adrián me esperaba para dejarme entrar en la sala de servidores. La reunión en el piso de arriba era solo una distracción. El verdadero ataque era digital. Adrián encontró a Torne de pie junto al ventanal panorámico, mirando su recién adquirido reino. Te has vuelto descuidado, Cervantes, dijo Torne sin girarse. Secuestrar a un paciente de una institución médica. Podrías ir a la cárcel por eso. Devuélveme a mi hermana, Torne. Tu lucha es conmigo, no con ella, respondió Adrián,
manteniendo la calma. Torne finalmente se giró, su rostro contorsionado por una sonrisa de triunfo maníaco. ¿Lucha? Esto nunca fue una lucha. Fue una ejecución. 15 años de planificación para verte exactamente donde estás ahora, sin nada. Al igual que yo me quedé sin nada esa noche. La noche en que tu negligencia mató a Clara. Fue un accidente, Marcus. Un conductor ebrio, dijo Adrián en voz baja. Un accidente que no habría ocurrido si ella no hubiera estado en esa carretera para ir a tu estúpida cena de reconciliación. Tú me la quitaste. Mientras Torne descargaba su veneno, yo trabajaba frenéticamente en los servidores, una planta más abajo. Usando el acceso que había obtenido y la información que había recopilado, comencé a descargar archivos y a ejecutar un virus que había diseñado. El virus estaba programado para una cosa: buscar y publicar todas las comunicaciones ilegales de Torne, las manipulaciones del mercado, los sobornos, los registros médicos obtenidos ilegalmente, incluido cómo había descubierto y accedido a Isabela. Toda su podrida empresa. Arriba, Adrián mantenía a Torne hablando, alimentando su ego, su necesidad de regodearse. Así que esto es todo, dijo Adrián, sonando derrotado. Ganas. Me has destruido. ¿Qué quieres ahora? Torne se acercó a él, saboreando el momento. Quiero que vivas el resto de tu vida en la miseria, sabiendo que yo estoy cuidando de Isabela. Sabiendo que ella me verá como su salvador, su único amigo. Sabiendo que te odiará por abandonarla. Fue entonces cuando sonó una alarma. Las luces de la oficina parpadearon. El teléfono de Torne empezó a sonar con una docena de notificaciones a la vez. Lo miró y su rostro se puso blanco. En la pantalla del gran monitor de la pared, que se encendió solo, comenzaron a aparecer los titulares de las noticias. Vanguard Tech implicada en un escándalo masivo de fraude. CEO Marcus Torne acusado de espionaje corporativo y acoso. Se revela una conspiración para manipular a una paciente vulnerable. Había enviado los paquetes de datos a todos los principales medios de comunicación y a la Comisión de Bolsa y Valores. Torne me miró, la comprensión y el odio puro llenando sus ojos. Se abalanzó sobre Adrián. ¿Tú? ¿Cómo? Pero en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y entraron varios agentes de seguridad y de policía. Estaba acabado. Adrián lo miró por última vez, no con odio, sino con una pizca de lástima. Todo terminó, Marcus. En los meses que siguieron, el imperio de Torne se derrumbó. Las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado y la adquisición hostil fue anulada. Adrián, con la ayuda de inversores leales que volvieron a confiar en él, retomó el control de su empresa. Pero algo había cambiado. Volvió a ser CEO, pero delegó gran parte de las operaciones diarias. Pasaba más tiempo en casa, con Isabela, que se mudó a un apartamento cercano y comenzó un programa de rehabilitación ambulatorio. Su salud mejoró con su felicidad. Y yo estaba a su lado, en cada paso del camino. Elena, no Lena. Unos meses después, Adrián me llevó a un hermoso campo de girasoles a las afueras de la ciudad, muy parecido al del cuadro de Isabela. Cervantes Innovations es fuerte otra vez, me dijo, tomando mis manos. Pero ya no es mi vida entera. Tú lo eres. Tú y Isa. Elena, has pasado 10 años luchando por una venganza que pensabas que te sanaría, y yo he pasado 10 años huyendo de una culpa que pensaba que me definiría para siempre. Y al final, nos sanamos el uno al otro. Se arrodilló, y de su bolsillo sacó una pequeña caja. Mi corazón se detuvo. Me he enamorado de 2 mujeres, Elena, dijo con una sonrisa. De la implacable y brillante Elena Valdés que me salvó de mí mismo, y de la fuerte y resistente Elena que sobrevivió al infierno que yo le causé. Quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de ambas. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez, eran lágrimas de pura alegría. Sí, susurré. Sí, Adrián, por supuesto que sí. Unos años más tarde, la vida había encontrado un nuevo y hermoso ritmo.
Adrián y yo dirigíamos la empresa juntos, como socios iguales en el trabajo y en la vida. Isabela había florecido, sus cuadros se exponían en galerías locales y había encontrado el amor. Y en nuestros brazos, arrullábamos a la nueva incorporación a nuestra familia, una preciosa niña de ojos grises a la que llamamos Clara. Una noche, mientras Adrián y yo veíamos a nuestra hija dormir en su cuna, él me rodeó con el brazo. A veces, dijo en voz baja, no puedo creer que todo esto sea real. Que después de tanta oscuridad, hayamos encontrado tanta luz. Me acurruqué contra él. Es porque elegimos el perdón sobre la venganza. Elegimos el amor sobre el odio. Reescribimos nuestro final. Me besó suavemente, un beso lleno de la comodidad y la profunda intimidad de un amor que había sido probado por el fuego y había salido más fuerte. Juntos, habíamos enfrentado a los fantasmas de nuestro pasado y habíamos construido un futuro más brillante de lo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. La venganza pudo haber sido el comienzo de nuestra historia, pero el amor, inquebrantable y redentor, sería para siempre nuestro legado. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.